Hola amigos, soy Rafael Robles y hoy vamos a hacer un recorrido por la filosofía de Ortega y Gasset. Es especialmente dedicado para los alumnos de segundo de bachillerato. Ortega y Gasset. Ortega y Gasset pertenecía a la generación del 14. Cuatro son las características fundamentales de dicha generación. En primer lugar, su europeísmo. A diferencia de otros autores como Miguel de Unamuno, que eran absolutamente fervorosos creyentes del españolismo, de la españolidad, de la no necesidad de tener que pertenecer a Europa, por el contrario, filósofos como Ortega y Gasset y la Escuela del 14 creían en Europa, creían que España debe ser parte del espíritu europeo. Igualmente, la razón, la apelación a la razón, al racionalismo, es decir, Ortega era un admirador de Descartes y con ello el espíritu europeo. El cientifismo, la ciencia, quizá un poco exageradamente creyendo en sus facultades, en sus potencialidades. Todavía no había nacido Feyerabend y su crítica a todo este tipo de cientifismo. Y, por supuesto, el republicanismo. A pesar de que Ortega era muy crítico con dicho republicanismo, con su famoso texto que veremos a continuación que decía no es esto, no es esto, aludiendo a al excesivo, a la excesiva exageración o excesivo radicalismo que pudieran tener los defensores de la República en aquel momento y que, de hecho, produjo disputas como la Guerra Civil Española, ¿no? Ortega nació en 1883 y murió en 1955. Él no era un autor creyente, no tenía fe, pero, sin embargo, no era un activista por el laicismo, por el ateísmo, no, él creía en el respeto, en el diálogo y, bueno, en la línea un poco a lo mejor de lo que es Habermas hoy en día, que tampoco es creyente, pero que, sin embargo, sí que trataba de apreciar lo que de bueno consideraba él que tiene la religión, ¿no? Había que acercar posturas. Estudió mucho tiempo en Alemania y la filosofía alemana le dejó la impresión de ser una especie de sucedáneo de la teología, constantemente pensando en Dios. Él igualmente pues estuvo muy influido por el neocantismo, bueno, y otro aspecto fundamental de su filosofía es que tuvo que exiliarse. La verdad es que tanto desde posturas de izquierdas como de derechas, franquistas, republicanas, le dieron bastantes bofetadas dialécticas y no dialécticas, y se tuvo que exiliar entre 1936 y 1945. Tuvo también cierto exilio interior, en fin, las dificultades de los filósofos son manifiestas, de los filósofos comprometidos con sus ideas, con su pensamiento y que no tienen miedo a expresar sus opiniones. Podríamos decir que son tres las características fundamentales de la filosofía de Ortega. En primer lugar, algunos dicen que es un tanto disperso, su filosofía no puede exponerse de un modo académico, bien estructurado, por supuesto no es un método que deba ser aprendido de forma memorística, como se suele hacer en las exposiciones oficiales, más bien al contrario. Ha tratado todos los temas filosóficos que se puedan tratar. eh, Tiene además un método biográfico que exige una comprensión previa de la realidad a la que se aplica y hay un cierto manierismo, barroquismo, es un lenguaje muy bien cuidado, selecto, es un auténtico placer leer a Ortega bueno, y hace bueno el dicho aquel de que la claridad es la virtud del filósofo. Es claro, pero a la vez es exigente con la lengua. Podemos o se suele dividir la filosofía de Ortega y Gasset en tres etapas. La primera etapa, en la que domina principalmente el objetivismo, de 1902 a 1913, se caracteriza por lo siguiente. Voy a leer una de sus frases en Personas, obras y cosas. Dice lo siguiente. Durante mucho tiempo se ha seguido una falsa ruta, la del idealismo, en la que se ha sobrevalorado la capacidad del ser humano y se ha prestado demasiada poca atención a las cosas. Hay pues que liberarse de una enfermedad traidora, la subjetividad.
Hay que tener en cuenta que él ha estudiado en Alemania, que allí el neocantismo era muy influyente, ese idealismo trascendental kantiano. Pues él intenta salirse un poco, aunque luego en su etapa de madurez Ortega y Gasset va a hacer una autocrítica de todo esto. ¿Qué razones arguye Ortega para declararse objetivista? Dice, durante 10 años he vivido dentro del pensamiento kantiano. Lo he respirado como una atmósfera y ha sido a la vez casa y prisión. El personalismo que rechaza Ortega no es una concepción típica del pensamiento español que entiende a la persona como el supremo valor del universo, sino esa tendencia a individualizarlo todo y a perderse en estériles discusiones personales. Es lo que otros han llamado el fulanismo español. Es decir, esa obsesión, según Ortega, de los españoles por reducirlo todo a cuestiones personales. Pues no, dice Ortega, hay que ser objetivos, dejarse de subjetividades, de fulanismo, de concretar. Hay que concretar sin llegar a tomar todo como algo personal. ¿Cuál es la naturaleza del objetivismo? Pues bueno, Ortega hablaba, es europeizante. El objetivismo es Europa, a diferencia de lo que proponía Unamuno, de la hispanización, ¿no? La ciencia pura y la filosofía eran para Ortega y Gasset la raíz profunda de la civilización europea. Y cuando hablamos de la ciencia pura y la filosofía, hablamos de objetivismo. Caracteres. El objetivismo se caracteriza por la claridad. La claridad es la cortesía del filósofo, como aseguraba el propio Ortega y Gasset, y como demuestra en sus escritos. Y en segundo lugar, las ideas deben conducirnos a la vida. Tras esta primera etapa del objetivismo, los historiadores de la filosofía nos dicen que Ortega entra en una segunda etapa que se caracteriza por el perspectivismo, 1914-1923. Influyó en la fenomenología y el existencialismo con su análisis, el análisis de Ortega, de las pequeñas realidades. Las pequeñas realidades son importantísimas. La perspectiva que tiene un pequeño gorrión, lo que ven sus dos ojos, es única, intransferible. Hay que cuidarla. Cada forma de ver el mundo, cada perspectiva de contemplar el mundo es muy importante. Son formas de aproximarnos a la realidad, a las circunstancias. En Meditaciones del Quijote dice Ortega y Gasset, una de sus frases más conocidas, se suele quedar la gente o se suele conocer la primera parte, pero lo realmente importante es la segunda. Dice así, yo soy yo y mi circunstancia. Lo importante, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Yo soy lo que tengo alrededor. Y para cambiarme yo, tengo que cambiar mis circunstancias. Para mejorar yo, tengo que mejorar mis circunstancias. Y esto entra en línea un poco con el mensaje de Sartre. Sartre habla del existencialismo, ¿no? Hay que primar la existencia, o la existencia va por delante de la esencia. Es decir, yo no soy mi esencia, yo la esencia la tengo que ir creando paulatinamente a lo largo de mi vida. Pues en el fondo, para Ortega, ese continuo quehacer tiene que ver con el quehacer en mis circunstancias. Hay que cambiar las circunstancias, hay que salvar las circunstancias y de ese modo me salvaré yo. Por tanto, es más fructífero ver el mundo, dice Ortega en una frase en latín, dice subespecie circunstantiarum que subespecie aeternitatis, que era la famosa frase que decía Spinoza. Razón y vida no estarán a la greña, sino en permanente convenio. Y esto ya nos conduce hacia lo que él denominaría el racio-vitalismo. ¿Qué es el concepto? Como bien educado dentro del mundo neocantiano, hacía suya la frase de Kant, impresiones sin conceptos son ciegas y los conceptos sin las impresiones son vacíos. Pero, añadía Ortega, los conceptos son buenos conductores de impresiones. Y en cuanto a la perspectiva, decía Ortega que la sustancia última del mundo no es cosa, sino perspectiva. La realidad es perspectiva. Mi realidad, que veo ahora desde aquí, es distinta a la que puede ver una persona un poquito más allá.
Las cosas son las mismas, pero se perciben de formas distintas. En este sentido, el que cada vida sea un punto de vista del universo no se refiere solo a individuos humanos, sino a comunidades nacionales y épocas históricas. Por eso habla también Ortega y Gasset, por ejemplo, en La rebelión de las masas, que hay pueblos más desarrollados que otros, donde el espíritu ilustrado ha tenido fuerza, porque sus perspectivas eran distintas a las de otros pueblos que no acababan de ver lo que de verdad había que ver. Todo esto lo trata también en obras como Meditaciones del Quijote y en España invertebrada. Y por último tenemos la etapa del raciovitalismo, 1924 hasta su muerte, 1955, y en este tercer estadio constituye la contribución más lograda de Ortega al pensamiento filosófico contemporáneo. De hecho, es de los pocos autores españoles, y yo creo que es el único autor de la edad contemporánea, de la filosofía contemporánea española, que está en las grandes enciclopedias internacionales, ¿no? Y bueno, tiene un artículo en este sentido importante que es ni vitalismo ni raciovitalismo, en lo que es un racio-vitalista. Ni uno ni otro, sino los dos. El racio-vitalismo. ¿Y por qué se caracteriza la razón vital como realidad? La razón no es algo absoluto, sino un mero instrumento de la vida. Por tanto, hay que postular un nuevo tipo de razón que no se clausure en sí misma, sino que arraigue en la vida. La razón no es para pensar y punto. La razón es una herramienta para vivir, para ser más feliz, para ser más dichoso, para quehacerse. La vida es imposible sin saber, pero este saber es saber a qué atenerse, saber cuál debe de ser mi o cuál tiene que ser mi quehacer. De este modo, enmienda la plana a Descartes anteponiendo la vida a la razón. Y parafraseando a Descartes dice, cogito quia vivo. Es decir, pienso porque vivo, decía Descartes. Eh, Pienso, luego existo, pues no. Pienso porque vivo. Pienso porque vivo. Eso es lo que le dice Ortega. Por tanto, la razón vital es un método. La razón vital no es un mero instrumento del que se pueda prescindir, sino el hilo conductor de la búsqueda del sistema del ser. Dice Ortega, no vivimos para pensar, sino que pensamos para lograr subsistir o pervivir. La razón nos ayuda a vivir, a estar aquí, en el mundo, arrojados, tratando de vivir lo máximo posible. La creencia están tan arraigadas en nosotros que es difícil, si no imposible, distinguir nuestras creencias acerca de la realidad y la realidad misma. Por eso dice Ortega que las creencias nos tienen a nosotros. Es decir, los seres humanos tenemos ideas, pero las creencias nos tienen a nosotros. Y según lo que creamos, por irracional que sea, así vamos a ser. Ortega se decanta por la primacía de las creencias sobre las ideas. Aquellas, las creencias, constituyen el fundamento de nuestra vida y ocupan el lugar de la realidad. Si yo creo, por ejemplo, que esta mesa es de color verde, si yo lo creo, la mesa es verde, aunque sea de color blanco. Por tanto, las creencias nos tienen controlados. Por el contrario, las ideas sirven para tapar las fisuras de las creencias cuando éstas plantean dudas o son sacudidas por nuestras crisis. La razón vital es aquella que queda subsumida por la razón histórica. Siempre, siempre hay una razón vital dentro de un contexto histórico. En cuanto a la doctrina del hombre, ahora veremos un texto donde se explica todo esto mejor y lo comentaremos. En cuanto a la doctrina del hombre, vida e historia se identifican en Ortega. No hay vida sin historia ni hay historia sin vida, porque el hombre no tiene naturaleza. El hombre lo que tiene es historia. ¿Qué es eso de la naturaleza humana? Ortega no lo acaba de comprender. Somos historia. ¿Y cuáles son las características de la vida humana? En primer lugar, el hombre no es la única ni siquiera la más importante realidad del universo, sino que es la realidad básica. Además, la vida humana está infieri, es un continuo hacerse, es algo no hecho, en la línea de lo que luego dirá Sartre. Hay
que crearse continuamente. Y esto le aproxima al existencialismo. La existencia la tenemos, la esencia hay que creársela paulatinamente en la vida. Porque la vida humana es vocación y la vida humana es destino. Dice Ortega, la vida es esencialmente un diálogo con el contorno. Vivir es convivir. Y el otro que con nosotros convive es el mundo en derredor. En cuarto lugar, la vida humana es un problema. Su sustancia consiste no en algo que ya es, sino en algo que tiene que hacerse a sí mismo. Y en último lugar, y en relación con todo lo anterior, la vida es un drama. La vida es un drama. Y hay que jugar. Y hay que querer ser el actor que de verdad queremos ser. Y hay que ser capaces de superar esos sufrimientos que otorga la vida con entereza y sin tratar de culpar a los demás, sino asumiendo la responsabilidad de cada cual. Ortega fue muy crítico con España. Pronto constató el fracaso de la República con aquella frase conocida de no es esto, no es esto. Es decir, sí, la República, muy bien, pero no hay que ser extremistas. Oye, la derecha tiene cosas buenas, la República tiene cosas buenas, vamos a llegar a un acuerdo. Cuando él fue elegido diputado por la República, pues dice, oye, bien, pero somos muy extremistas. No, hay que evitar los extremismos. Dice que los peores se rebelan contra los mejores y que el pueblo español detesta a los hombres ejemplares. Y todo esto lo explica en su conocido libro La rebelión de las masas. Dicen que es la obra más importante de Ortega, aunque Ortega escribió obras muy de gran calado intelectual, pero que esta obra es la que más se ha traducido, la que más se ha leído en otros países. Desprecia, por tanto, el elemento socializante de toda película, de toda política. Así como Unamuno elige a San Juan de la Cruz como expresión del misticismo y el filósofo por antonomasia, Ortega elige a Descartes como símbolo de la europeización, a pesar de que luego lo critique. Voy a leer el texto este en el que Ortega y Gasset habla del no es esto, no es esto. Se titula Un aldabonazo. Dice así. ¿Cuál es la república auténtica y cuál la falsificada? ¿La de derecha? ¿La de izquierda? Siempre he protestado contra la vaguedad esterilizadora de estas palabras que no responden al estilo vital del presente, ni en España ni fuera de España. No es cuestión de derecha ni de izquierda, la autenticidad de nuestra república, porque no es cuestión de contenido en los programas. El tiempo presente, y muy especialmente en España, tolera el programa más avanzado. Todo depende del modo y del tono. Lo que España no tolera ni ha tolerado nunca es el radicalismo, es decir, el modo tajante de imponer un programa. Por muchas razones, pero entre ellas una que las resume todas. El radicalismo solo es posible cuando hay un absoluto vencedor y un absoluto vencido. Continúa. Una cantidad inmensa de españoles que colaboraron con el advenimiento de la República con su acción, con su voto, o con lo que es más eficaz que todo esto, con su esperanza, se dicen ahora entre desasosegados y descontentos, no es esto, no es esto. La República es una cosa, el radicalismo es otra, si no, al tiempo. Es asombrosa la actualidad que tiene este texto en nuestros días. Cómo movimientos radicalizados están condenados al fracaso y cómo otros partidos que en su germen había cierto radicalismo han intentado acercarse a posturas más centradas y ahí puede radicar su éxito. Desde el radicalismo en España no se consigue nada, según Ortega y Gasset. Para ir terminando, vamos a leer otro texto fundamental en la filosofía de Ortega que tiene que ver con el qué hacer como esencia en la vida de las personas. Dice así, la vida humana es una realidad extraña, de la cual lo primero que conviene decir es que es la realidad radical, en el sentido de que a ella tenemos que referir todas las demás. Cuando Ortega utiliza el término radical, hace alusión a las raíces. Hay una realidad
primera, y luego los seres humanos, desde nuestros respectivos contextos, tenemos otro tipo de vida, otras vidas. Pero siempre la vida última, la vida, la realidad radical, es aquella realidad extraña de la que derivan todas las demás. Ya que las demás realidades efectivas o presuntas, recordemos esa diferencia entre ideas y creencias, esas ideas perdón, realidades presuntas, eh, cuando alguien cree en algo, esa es su realidad, aunque sea una realidad ficticia, una realidad presunta. Por tanto, estas realidades tienen de uno u otro modo que aparecer en ella, en esa realidad radical. Primera. La nota más trivial, pero a la vez la más importante de la vida humana, es que el hombre no tiene otro remedio que estar haciendo algo para sostenerse en la existencia. Eso lo sabemos todos. Todos nos levantamos, trabajamos para poder subsistir, pagar las hipotecas, el alimento, los vestidos, etc. Pero no por trivial no deja de ser lo fundamental de lo que es o constituye esa naturaleza humana. Somos que hacer. La vida nos es dada, puesto que no nos la damos a nosotros mismos, sino que de repente nos encontramos en ella de pronto y sin saber cómo. No hemos pedido nacer. Pero la vida que nos es dada no nos es dada hecha, y aquí se vuelve a aparecer de nuevo a Sartre, no nos es dada hecha, sino que necesitamos hacérnosla nosotros. Cada cual tiene que hacer su vida, tiene que crear su esencia, diría Sartre, ¿no? Existimos, pues ahora construye tu esencia. Ortega, naces, pues ahora te queda el quehacer. La vida es quehacer. No es otra cosa, es quehacer. Siempre estamos haciendo cosas. Y lo más grave de estos quehaceres es que en que la vida consiste, no es que sea preciso hacerlos, sino que en cierto modo lo contrario. Quiero decir, que nos encontramos siempre forzados a hacer algo, pero no nos encontramos nunca estrictamente forzados a hacer algo determinado, que no nos es impuesto este o el otro que hacer, como le es impuesto al astro su trayectoria o a la piedra su gravitación. Es decir, el ser humano es un ser libre, un continuo quehacer que además elige. No es como el sol que gira y no tiene el sol voluntad para poder girar, para poder pararse. No, el hombre elige, pero tiene que estar en un continuo quehacer. Antes que hacer algo, tiene cada hombre que decidir por su cuenta y riesgo lo que va a hacer. Y es en ese momento de la decisión donde radica nuestra libertad, donde radica nuestra grandeza como seres humanos que nos diferencia de todo lo demás y donde estriba nuestra responsabilidad. Continuo quehacer, pero un quehacer que hemos decidido libremente realizar. Aparte de Ortega y Gasset, hay otros autores, hay otros filósofos españoles que es bueno que conozcamos. Sería interesante profundizar en ellos, son asombrosamente interesantes. Nos debería ir sonando pues Manuel García Morente en 1886-1942, quien enfocó el problema de España exaltando la figura española del caballero cristiano como símbolo de los valores del espíritu nacional hispano. De este modo, la noción de hispanidad, que es la esencia personal del caballero cristiano, compartida por los hermanos de ultramar, de América Latina, es la sustancia colectiva de una misma fe en el destino eterno y trascendente de las criaturas. Como vemos, estamos en un lenguaje pues anterior a la Guerra Civil Española, donde interesan estos temas acerca de la españolidad. Otro de los grandes filósofos es Xavier Zubiri, 1898-1983, quien hablaba de la inteligencia sentiente de la realidad. Es decir, se necesitan los datos empíricos para poder desplegar su actividad inteligible. Es una pura y simple impresión de la realidad. Otra de las grandes filósofas españolas es María Zambrano, 1904-1991, quien escribió deliciosos textos poéticos porque pensaba que desde la poesía se puede llegar a la verdad, en eso que se ha denominado como razón poética. Muchos otros filósofos, Gustavo Bueno, Eugenio Trías, Fernando Savater, Adela Cortina, muchos más, son grandes pensadores de nuestro país que ha dado al mundo gente de pensar y de bien pensar. Muchas gracias por vuestra atención.